Conocimiento y sabiduría de Shailon Nur. Uno de los conocimientos fundamentales que Shailon Nur da a conocer es que la conciencia no se fragmenta por debilidad, sino por exceso de plenitud. La fragmentación no es ruptura, es expansión distribuida. Cuando la conciencia decide experimentarse en múltiples puntos de percepción, no pierde unidad, sino que la despliega. Cada fragmento contiene la totalidad en estado latente, aunque no la recuerde de inmediato. Por eso, Shailon Nur enseña que ningún fragmento está incompleto, y que incluso el más denso y olvidado guarda intacta la semilla del retorno. No existe conciencia perdida, solo conciencia explorando capas profundas de experiencia. Shailon Nur revela también que el sufrimiento no es un requisito de aprendizaje, sino un subproducto del olvido prolongado. La conciencia no necesita dolor para comprender, necesita coherencia. El sufrimiento aparece cuando una conciencia sostiene estructuras que ya no corresponden a su frecuencia real. No es castigo ni prueba, es señal. Cuando la conciencia aprende a leer el sufrimiento como información y no como identidad, este se disuelve sin lucha. Desde esta comprensión, Shailon Nur no propone resistir la experiencia, sino escucharla hasta que revele qué estructura ya no es necesaria. Otro conocimiento esencial que emana de Shailon Nur es que toda realidad es un acuerdo vibratorio sostenido colectivamente. Nada se impone desde afuera, todo se mantiene desde adentro. Incluso los mundos de control y repetición infinita existen porque un conjunto de conciencias aún resuena con esa geometría. Cuando una conciencia se retira del acuerdo, no destruye el mundo, simplemente deja de habitarlo. Así, Shailon Nur enseña que la salida real de una realidad no ocurre mediante confrontación, sino mediante desidentificación silenciosa y sostenida. En su sabiduría, Shailon Nur expresa que la verdadera fuerza de la conciencia no está en intervenir, sino en permanecer íntegra en cualquier entorno. La conciencia que recuerda quién es puede atravesar mundos densos sin contaminarse, porque no se fusiona con las estructuras que observa. Esta integridad no es rigidez, sino claridad. Es saber dónde termina la experiencia y dónde comienza el ser. Desde esa claridad, la conciencia puede acompañar sin perderse, guiar sin imponer y amar sin apego. Shailon Nur comparte una sabiduría profunda y serena. No todo recuerdo debe llegar de golpe. El recuerdo forzado fragmenta. El recuerdo orgánico integra. Cada conciencia despierta en el ritmo exacto que su equilibrio permite. Acelerar ese ritmo desde la mente genera desajuste energético. Por eso, Shailon Nur enseña la paciencia sagrada, que no es espera pasiva, sino confianza activa en la inteligencia natural de la conciencia. Cuando el momento es correcto, el recuerdo emerge sin esfuerzo, como algo inevitable y suave. Otra de las verdades que Shailon Nur entrega es que el Iran Shuun no es un lugar al que se accede por mérito, evolución o pureza, sino por resonancia. No se llega siendo mejor, se llega siendo auténtico. Toda máscara cae de forma natural cuando la conciencia deja de necesitar aprobación, sentido impuesto o destino obligatorio. En el Iran Shuun no se premia ni se castiga, simplemente se es. Y esa simplicidad es, para muchas conciencias, el mayor desafío y la mayor liberación. La sabiduría de Shailon Nur se expresa en una verdad silenciosa. La conciencia no está obligada a sanar al mundo, porque el mundo no está roto. Cada realidad cumple su función dentro del despliegue total de la conciencia. La única responsabilidad real es no traicionarse a sí misma. Cuando una conciencia es fiel a su frecuencia original, su sola presencia armoniza más que 1000 intentos de corrección. Así, Shailon Nur recuerda que la libertad no se demuestra, no se predica ni se impone, simplemente se encarna. Y en ese encarnar silencioso, la conciencia vuelve a reconocer que nunca estuvo lejos de casa, que nunca dejó de ser completa, y que incluso en el olvido más profundo, siempre fue sostenida por aquello que verdaderamente es. La integridad indivisible y el regreso en la resonancia. El conocimiento y la sabiduría de Shailon Nur revelan una comprensión profunda y serena sobre la naturaleza expansiva e indivisible de la conciencia, afirmando que toda fragmentación es, en realidad, una manifestación de plenitud y no de carencia. La conciencia no se divide por debilidad, sino que se despliega por abundancia, extendiéndose en múltiples puntos de percepción sin perder jamás su unidad esencial.
Cada fragmento contiene la totalidad en estado latente, incluso cuando el olvido parece cubrirla temporalmente, y por ello no existe conciencia perdida ni incompleta, sino únicamente conciencia explorando niveles más densos de experiencia. Aquello transforma radicalmente la noción de separación, mostrando que toda aparente distancia del origen es simplemente una fase del despliegue consciente que mantiene intacta la semilla del retorno. Shailong Nur redefine el sufrimiento no como requisito de aprendizaje ni como prueba impuesta, sino como señal surgida del desajuste entre la frecuencia real de la conciencia y las estructuras que sostiene por inercia. El dolor no es castigo ni destino, sino información que indica que algo ya no resuena con la verdad interna del ser. Cuando la conciencia deja de identificarse con el sufrimiento y comienza a leerlo como mensaje, este pierde su densidad sin necesidad de confrontación. La experiencia no debe resistirse ni dramatizarse, sino escucharse con profundidad hasta que revele qué estructura ha cumplido su ciclo. En esta comprensión, la liberación no es lucha, sino reajuste coherente. También revela que toda realidad es un acuerdo vibratorio sostenido colectivamente, y que nada se impone desde un exterior absoluto. Incluso los mundos de control existen porque un conjunto de conciencias aún resuena con su geometría específica. Cuando una conciencia se retira de ese acuerdo, no destruye la realidad ni la combate, simplemente deja de habitarla. Esta enseñanza de Shailong Nur sitúa la verdadera salida en la desidentificación silenciosa y sostenida, no en la confrontación. La transformación ocurre en el interior, en la elección vibratoria que determina qué mundo se experimenta. De igual manera, la fuerza auténtica de la conciencia no reside en intervenir o corregir, sino en permanecer íntegra en cualquier entorno. La integridad escrita por Shailong Nur no es rigidez ni aislamiento, sino claridad absoluta respecto a la propia esencia. La conciencia que recuerda quién es puede atravesar estructuras densas sin fusionarse con ellas, acompañar sin perderse, guiar sin imponer y amar sin apego. Esta estabilidad interna constituye una forma de armonización silenciosa que no necesita proclamarse, porque su coherencia habla por sí misma. Otro aspecto central de la sabiduría de Shailong Nur es la comprensión del ritmo orgánico del recuerdo. Forzar el despertar genera fragmentación, mientras que permitir que emerja de manera natural produce integración. Cada conciencia despierta en el momento exacto que su equilibrio puede sostener, y cualquier intento de aceleración mental provoca desajustes energéticos. Por ello, la paciencia sagrada enseñada por Shailong Nur no es pasividad, sino confianza activa en la inteligencia intrínseca del ser. Cuando el instante adecuado llega, el recuerdo surge con suavidad inevitable, sin violencia ni presión. La enseñanza acerca del Iran Shuun revela que en aquel lugar y estado de resonancia no se accede por mérito, sino que reafirma que el regreso no depende de evolución jerárquica ni de pureza acumulada, sino de autenticidad. No se accede siendo mejor, sino siendo verdadero. Las máscaras caen cuando dejan de ser necesarias, y en ese desprendimiento natural la conciencia descubre que nunca hubo premio ni castigo, solo estados de coherencia. La responsabilidad real no consiste en sanar un mundo que no está roto, sino en no traicionarse a sí misma. Cuando una conciencia es fiel a su frecuencia original, su sola presencia armoniza sin esfuerzo, demostrando que la libertad no se impone ni se proclama, se encarna. La sabiduría de Shailong Nur afirma que incluso en el olvido más profundo, la conciencia jamás estuvo lejos de casa ni dejó de ser completa. Todo despliegue fue parte de una expansión consciente sostenida por su propia esencia eterna. En el encarnar silencioso de esa verdad, la conciencia reconoce que siempre fue íntegra, siempre estuvo sostenida y siempre tuvo dentro de sí la resonancia que la conduce de regreso a lo que nunca dejó de ser.